Buenos días. Es un placer el poder estar aquí nuevamente. El título de la predicación en esta mañana es Una iglesia que se regocija en el Señor siempre. Repito, una iglesia que se regocija en el Señor siempre. Voy a hacer una pregunta y no quiero que contestéis nadie. Solo vamos a reflexionar, ¿vale? Si le preguntáramos hoy a nuestros niños y adolescentes cómo definirían nuestra iglesia, es decir, con qué características, ¿qué pensáis que dirían? Que nadie responda. ¿Creéis que nuestros niños y adolescentes se sienten importantes en la iglesia? ¿Creéis que nuestros niños y adolescentes se sienten cuidados y queridos en la iglesia? Os lo respondo yo. Hemos hecho en esta mañana una encuesta y he visto que más o menos la mayoría no. ¿Vale? Yo creo que a veces las iglesias nos hemos convertido en tan adultocéntricas que nuestros niños y adolescentes no tienen cabida, no se sienten partícipes de nuestras iglesias. Eso no significa que nos convirtamos en iglesias infantiles, pero sí, hermanos, que debemos de tener siempre presente a nuestros niños y adolescentes. Una iglesia que se regocija siempre en el Señor será una iglesia donde todos nos sintamos incluidos, sin importar de dónde eres, sin importar tu edad, sin importar tu situación económica. Cuando llegues a una iglesia que se regocija siempre en el Señor, siempre te sentirás a gusto. Siempre te sentirás alguien importante. En esta mañana, a través del libro de Filipenses, quiero que veamos este texto en el cual se describe algunas características de una iglesia que se regocija en el Señor siempre. ¿Queremos ser ese tipo de iglesia? Ojalá que sí, ojalá así sea. Entonces te invito que a través del pasaje de Filipenses 4, versículo 1 al 9, podamos aprender en esta mañana 3 características que debemos tener para ser ese tipo de iglesia que se regocija en el Señor siempre, que tiene su gozo siempre en el Señor. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. 3 características
de una iglesia que se regocija siempre en el Señor. La primera es que este tipo de iglesias son iglesias que aman y resuelven los conflictos entre hermanos. Versículo 1. Fijaos con qué palabras el apóstol Pablo se refiere a aquellos que le están escuchando, a los filipenses. Él dice, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Hermanos, no sé vosotros, pero ¿podéis notar el amor con el que este hombre amaba a la iglesia? Él ama a la iglesia y lo expresa. No sé si sois este tipo de personas, espero que no, pero hay padres o hay esposos o personas en todos los lugares que no expresan sus sentimientos a los demás. Y aquí debo de decir que los hombres caemos más en esto, en no expresar nuestros sentimientos. Y podemos decir, ¿para qué le voy a decir todos los días que la amo? Ella lo sabe, ¿o no? Pero hermanos, necesitamos expresarlo. No tanto para que la otra persona lo sepa, porque no lo sabe, sino porque necesita escucharlo. Tus hijos necesitan escuchar que tú los amas. ¿Sabes cada cuánto? Todos los días. No solo en el día de su cumpleaños. Tus hijos necesitan escuchar que tú los amas. ¿Que tiene 40 años? Pues díselo igual, ¿qué más da? No es algo de la edad. Tienes que expresar tus sentimientos, seas hombre o mujer. Expresa a tu pareja que la amas. Expresa a tus hijos que los amas. Expresa a tus hermanos de la iglesia que los amas. ¿Cuándo fue la última vez que un hermano te dijo, oye, te he echado de menos? Extrañaba verte. Qué bueno es tu compañía. Hermanos, esas palabras alegran el corazón de las personas, expresan el amor y nos sentimos incluidos, nos sentimos importantes, porque imagínate que has faltado a la iglesia durante meses, llegas un día y nadie se da cuenta. Nadie te saluda, o te saludan como que te han visto todos los días. Hermanos, tenemos que expresar nuestro amor. El apóstol Pablo tenía meses sin ver a los filipenses y a través de una carta les dice estas palabras. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Me recuerda al lenguaje que utiliza el autor del libro de Cantar de los Cantares cuando está describiendo a su esposa. Paloma mía, ¿cuándo fue, hermanas esposas, que tu esposo te dijo, paloma mía, me encantan tus ojos? Un piropo, algo. ¿Se acabó el amor? ¿Nos hemos vuelto sosos con el tiempo? ¿Qué pasa, hermanos? Seamos personas sensibles, seamos cursis, como se suele decir. Pero hagámoslo. Por cierto, iglesia, os amo. Hay que ponerlo en práctica. Bien, el apóstol Pablo empieza expresando ese amor que tiene hacia la iglesia. Pero ¿sabéis qué me sorprende? El apóstol empieza a despedirse, a tomar ese tono de me voy a despedir más o menos de la iglesia. Entramos en el último capítulo de la epístola, pero él hace algo que yo no hubiese hecho probablemente. Y es que en la iglesia hay un problema muy grande y yo lo que hubiese hecho es, lo paso por alto. ¿Para qué me voy a meter en berenjenales? Pero ¿sabéis qué? El amor no mira para otro lado. El amor interviene, el amor se involucra. Hay dos hermanas que están peleadas. Fijaos en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas son famosas porque yo las he ido mencionando a lo largo de toda la serie. Pero ¿quiénes eran estas dos mujeres? Evodia y Síntique. Por cierto, no les pongáis esos nombres a vuestros hijos.
Bueno, realmente estos son los dos únicos versículos donde se menciona a estas dos mujeres en toda la Biblia. Entonces es complicada saber un poco acerca de ellas, quiénes son, qué hacían, por qué están peleadas, qué pasó, quién tiene la culpa. No nos dice el apóstol Pablo esos detalles, pero hay algunos pasajes que nos dan alguna pista acerca de ellas. Por ejemplo, en Hechos 16, versículo 13, es cuando Pablo llega por primera vez a la ciudad de Filipos, ¿vale? Y lo que voy a decir ahora es una posibilidad, ¿de acuerdo? Es una interpretación. El apóstol llega a Filipos por primera vez. Dice en Hechos 16, 13 que las primeras personas a las que él les predica el evangelio eran mujeres. Sabemos por los versículos siguientes que allí se convierte una mujer que conocemos, llamada Lidia. ¿Os acordáis, no? Pero allí no solo estaba Lidia, allí estaban otras mujeres. Bueno, algunos comentaristas comentan la posibilidad de que otras mujeres se hayan convertido a través de la predicación del apóstol Pablo, como Evodia y Síntique. Bueno, pasar así o no, la realidad es que vemos cómo estas mujeres se han convertido y son personas que luchan fervientemente para predicar el Evangelio. Volvemos a Filipenses 4, versículo 3. Fijaos cómo el apóstol describe a estas mujeres. Dice que ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, ellas no son personas pasivas en la iglesia, sino que son mujeres que participan, que se involucran en la obra, que han luchado juntamente con el apóstol por extender el Evangelio, así que son mujeres ejemplares, mujeres importantes dentro de la vida de la iglesia. De hecho, algunos comentaristas mencionan la posibilidad de que fueran diaconisas de la iglesia. Y ahora, de repente, estas mujeres tan importantes, tan ejemplares, resulta que tienen un conflicto entre ellas tan grande que no son capaces de resolverlo ellas solas. Y el conflicto se ha hecho público, porque el apóstol las menciona por nombre. Él podía decir en su carta: ruego a las hermanas o a las personas que estén peleadas, pero no, las menciona Evodia y Síntique. Toda la iglesia sabe quiénes son. Ruego a estas dos hermanas que se pongan de acuerdo. ¿Y qué hacemos cuando dos personas ejemplares, personas importantes dentro de la iglesia, tienen un conflicto entre ellos? ¿Miramos para otro lado? ¿Tomamos bando? A ver quién tiene razón. Yo soy de Evodia, yo soy de Síntique. Cuando hay un problema, ¿siempre hay uno que está equivocado y otro que tiene la razón? No. También puede ser que los dos estén equivocados, o puede ser que los dos tengan parte de razón. Así que el apóstol ahora apela a que entre una persona mediadora, una tercera persona, para que intente poner a estas dos hermanas de acuerdo. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Y aquí el apóstol Pablo no nos dice quién es ese compañero fiel. De hecho, la palabra griega para traducir esto es un nombre propio, por lo que también puede mencionar el nombre. Pero vamos a poner que es eso, un adjetivo para describir a esta persona, un compañero fiel al que le pide que intervenga y que ayude a estas dos a ponerse de acuerdo. Y hermanos, cuando hay un conflicto en la iglesia de dos hermanos que está afectando a toda la iglesia, si no somos capaces de poder resolverlo por nosotros mismos, ¿qué debemos de hacer? Pedir ayuda. Pedir ayuda, que venga alguien a ayudarnos. Una persona externa
que no tome bando, que sea neutral y que nos ayude a resolver el problema. La verdad es que no sabemos qué pasó con este problema. Nos quedamos con las ganas de saber si habrán arreglado las cosas o no. No lo sabemos. Pero sí sabemos que este problema estaba afectando a la iglesia. Y en el versículo 4, entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Pero Pablo, vamos a ver, la iglesia está con un problema de este tipo y tú nos pides que nos alegremos, que estemos contentos. ¿Cómo es posible? Por eso al libro de Filipenses se le conoce también como la epístola del gozo, porque el apóstol Pablo constantemente nos está diciendo, regocijaos, gozaos en el Señor. Bueno, y es que cuando hay un problema en la iglesia, ¿cómo es el ánimo de las personas? Bajo. Hay tensión, de repente este me ha mirado mal. El ánimo de la iglesia, cuando hay problemas, cuando hay divisiones, siempre es malo. Siempre hay o rencor, o dolor, o tristeza. Por eso, hermanos, siempre que hay una división, todos perdemos. No hay uno que salga ganando y el otro perdiendo. No, todos perdemos. Por eso el apóstol Pablo nos manda a centraros en lo importante, que es regocijaos en el Señor. Porque en el Señor podéis encontrar alegría, gozo, a pesar de las circunstancias que podáis estar viviendo. Y nuevamente dice, otra vez os digo, regocijaos. Hermano que estás aquí en esta mañana, ¿qué te preocupa? ¿Con qué preocupación has venido en esta mañana? ¿Qué es lo que tiene tu corazón que te está cargando, que te está impidiendo tener gozo? El Señor te dice en esta mañana, regocíjate en mí, que en mí puedes encontrar gozo, a pesar de tus circunstancias. Y si nosotros podemos encontrar gozo en el Señor, entonces dice el versículo 5, vuestra gentileza, nobleza, amabilidad, sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Nuevamente, cuando hay un problema, normalmente no somos muy amables. ¿Habéis escuchado esa frase de tiene la piel fina? Es decir, cuando se le dice cualquier cosa ya salta, ¿verdad? Pues cuando hay un problema, a veces todos tenemos un poco la piel fina, porque hay veces que son cosas muy pequeñas y nosotros ya la vemos enorme. Por eso, de hecho, nos dice un Proverbios 15:1 nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. También nos diría el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Es decir, cuando hay un conflicto, ¿quién tiene que ir a pedir perdón? ¿El que ha ofendido o al que le han ofendido? ¿Me entendéis lo que digo? ¿Quién tiene que ir? Normalmente nosotros pensamos, claro, si a mí me han ofendido, tiene que venir la persona a pedirme perdón. La lógica del Señor es diferente y Jesús dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate con él. Es decir, el Señor nos manda a nosotros, seamos ofensores o ofendidos, ve y arréglate con la persona que te ha hecho algo o que tiene algo contra ti, para que así podamos estar en paz. ¿Sabéis por qué? Porque como nos dice el apóstol Pablo en este versículo 5, el Señor está cerca. Imagínate que el Señor viene hoy. ¿Te encontraría con alguna enemistad? ¿Con alguna tensión con algún hermano? Por eso, el apóstol lo menciona, para que se den prisa estas dos hermanas y solucionen su problema.
Así que, hermanos, en resumidas cuentas, la primera característica de una iglesia que se regocija siempre en el Señor es el amor que puede resolver los conflictos que haya en la iglesia. La segunda característica la encontramos también en los versículos 6 y 7, y es que este tipo de iglesias es una iglesia que ora. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sabéis, el afán y la ansiedad, desde que estamos en pandemia, se han hecho más notables y nos han causado más dolor, digamos, son más visibles. Cosas que antes no se veían tanto, ahora son más visibles. El haber estado encerrados durante 3 meses, no sé vosotros cómo lo vivisteis, pero imaginaos en una casa pequeña, con niños y sin balcón. Mucha gente lo ha vivido eso. Y hermanos, si ya nosotros como adultos nos agobiábamos al estar encerrados, imaginaos los más pequeños, cómo lo han sufrido. El afán y la ansiedad son algo que en nuestra sociedad ha crecido de una manera increíble. Pero aquí nuevamente se nos da la solución. ¿Tienes problemas? Sí. ¿No tienes problemas? Dímelo y te voy a dar de los míos. Todos necesitamos escuchar esto. Por nada estéis afanosos. Bueno, ¿y qué hago? ¿Me despreocupo de todas las situaciones que puedan estar afectando a mi vida? No, tenemos que ser responsables. Pero el Señor nos pide que no nos afanemos, es decir, no nos obsesionemos tanto con aquello que nos está preocupando que no nos fijemos en nada más. Hay veces que nos enfocamos tanto en algo, hermanos, que se nos olvida todo lo demás. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba a punto de casarme. Una semana antes de casarnos nos cerraron los restaurantes. Nos casamos en octubre del 2020, en plena pandemia. Lo teníamos todo ya cerrado, el lugar, el restaurante, la gente y tal. Empieza la pandemia en lo peor y nos llaman del hotel que cancelado. Una semana antes de casarnos nos llaman del restaurante cancelado. Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y si te enfocas en, pon tú tu problema, enfócate. ¿Cuál es tu problema en esta mañana? Cuando solo piensas en tu problema, lo último que vas a encontrar es la solución. Hay veces que necesitamos tomar el aire, descansar, desconectar para poder ver las cosas con claridad. Y el Señor nos pide, mira, no te afanes, sino ora. Dice, sean conocidas vuestras peticiones. Dale al Señor a conocer cuáles esos problemas que te están agobiando. Llévalos al Señor, porque Él quiere conocerlos. Jesús dijo en Mateo 6, 25 y 26, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué debéis comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Os habéis fijado en las palomas o en todas las aves? ¿Les falta comida? Si siguen vivas, yo diría que no. Si el Señor provee aún para ellas, ¿cómo no va a proveer para nosotros, hermanos? En el versículo 6, el apóstol Pablo utiliza 4 palabras diferentes para referirse a lo mismo, que es la oración. Lo que cambia es el énfasis. La primera palabra que utiliza es oración. Esta se refiere a la conversación del creyente con Dios, es la comunión que podemos tener con Dios. Luego utiliza peticiones. Esto ya es acercarnos a Dios con la idea de pedirle algo determinado. Peticiones. Luego es ruegos. Esta
esta palabra se refiere a acercarnos a pedir algo con intensidad. Es decir, Señor, lo necesito. Tú conoces mi condición, necesito esto. Necesito un trabajo para poder sostenerme. Necesito salud para poder estar bien y poder seguir hacia adelante. Acércate al Señor rogando aquello que necesites. Y finalmente, acción de gracias. Y atención, hay que dar gracias a Dios cuando nos contesta sin importar el tipo de respuesta que te dé. Igual tú le estás pidiendo un trabajo y el Señor te dice que no. ¿Y tengo que darle gracias porque no me ha dado el trabajo? Sí. ¿Por qué? Igual el trabajo no te convenía. Igual Él tiene uno mejor para ti. De manera que debemos de aprender a agradecer tanto cuando el Señor nos responde que sí, como cuando nos dice que no. Y hermanos, no os voy a engañar. La oración a veces no cambiará tus circunstancias. Si tienes un problema y oras, a veces el problema no va a desaparecer. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Para qué me sirve orar? Versículo 7. Porque lo que cambiará serás tú. Dice el apóstol, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos es como llevar una carga al Señor y la dejamos ahí. Y el Señor pondrá en nosotros la paz que necesitamos para poder seguir hacia adelante. El problema desaparecerá según la voluntad de Dios, hermanos. No os voy a decir que sí o que no. Está en las manos del Señor, pero sí cambiaremos nosotros porque vamos a tener de su paz. Así que una iglesia que se regocija en el Señor siempre es una iglesia que ama, pero también es una iglesia que ora. Y por último, ¿qué vemos a partir de aquí? La última característica. La iglesia que se regocija en el Señor siempre es una iglesia que piensa de manera adecuada y que actúa de manera adecuada. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, nos menciona hasta 6 características o adjetivos de cómo deben de ser los pensamientos que pensamos. ¿Sabéis? Últimamente también desde la pandemia veo mucha visibilidad a la salud mental. Antes, no sé si vosotros pensáis igual, pero ir a un psicólogo era como estás loco. Es decir, tienes un problema bastante grave. Y ahora nos estamos dando cuenta de que no, de que ir al psicólogo es algo positivo porque hay problemas que se deben de manejar. Hermanos, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema en el corazón? Al cardiólogo. ¿Y cuando tenemos un problema en la mente? ¿Por qué no vamos a ir al psicólogo? En el mundo cristiano, en el mundo evangélico, esto ha sido un tema tabú. Y os digo, hermanos, que ya basta. Ya basta de creernos que lo podemos todo. Debemos de reconocer nuestras limitaciones y ir a los profesionales que nos puedan ayudar, porque el Señor ha dado sabiduría a esos profesionales. Les ha capacitado. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud mental? Nuestros pensamientos. Y aquí el apóstol Pablo nos menciona 6 características que deben de tener nuestros pensamientos. Dice, verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Así deberían de ser nuestros pensamientos. Y te pregunto, ¿son así tus pensamientos? Nosotros somos de lo que nos alimentamos. Es decir, si yo estoy viendo todos los días películas tristes, ¿qué emociones voy a tener? ¿Triste? Si estoy leyendo siempre libros tristes, yo también voy a estar triste, hermanos. Seamos conscientes de aquello de lo que nos estamos alimentando. Y fijaos nuevamente en cómo nos dice el apóstol Pablo que deben de ser nuestros pensamientos. Todo aquello en lo que debemos de pensar debe de ser verdadero, honesto,
justo, puro, amable y de buen nombre. Terminaría diciendo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad, en esto. Y finalmente, el apóstol Pablo en el versículo 9, entonces nos dice cómo debemos de actuar. Y nos pone un ejemplo, que es el suyo. Por cierto, hablando de en lo que pensamos, debemos de aprender a poner límites a según qué cosa vemos. Netflix es una bendición, pero hay que saber usarla. Internet es una bendición, pero como nos decía Paco hoy, hay que saber usarlo. Y no solo os estoy hablando a vosotros. ¿Qué ven tus hijos en la tele? ¿Qué ven tus hijos en Internet? ¿Lo sabes? ¿Qué cosas hacen en las redes sociales? ¿Lo sabéis? Padres, hay que poner límites ahora que podéis, porque llegará el día donde ya no podréis poner límites. Así que aprovechad ahora que podéis y poner límites a este tipo de cosas. ¿Cómo debemos de actuar? Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo nos dice que debemos de actuar como Él. ¿Cómo Él ha estado actuando? Bueno, ha sido una persona que ha dedicado su vida al Señor y que a pesar de todas las circunstancias negativas ha seguido hacia adelante. Nosotros también, hermanos, sin importar las circunstancias que vengan en nuestras vidas, debemos de seguir hacia adelante. Tenemos un ejemplo en Pablo, pero siempre nuestra mirada en Jesús, que es el ejemplo de Pablo, por cierto. Bien, hermanos, resumiendo y en conclusión, hemos visto 3 cualidades de una iglesia que se regocija en el Señor siempre. ¿Os acordaréis? La primera era amor. El amor que debe de haber en la iglesia que resuelve aquellos problemas que puede haber. La segunda es oración. La oración que entrega al Señor todas las circunstancias que puedan haber en nuestras vidas y nos da de su paz. Y por último, es una manera correcta de pensar y actuar. ¿Cómo? Como nos describen esos versículos con esas 6 cualidades. Verdadero, honesto, puro, justo, etc. Pregunta, ¿somos esa iglesia? Estamos en proceso. Estamos en proceso porque el Señor está obrando en nuestras vidas. Los filipenses tampoco la eran, pero ellos iban a trabajar para poder serla. Pues que hermanos, nosotros también que trabajemos para poder serla. Y si nos convertimos en esa clase de iglesia, os aseguro que nuestros niños y adolescentes se sentirán importantes, que nuestros niños y adolescentes van a querer participar en la iglesia, se van a sentir parte de nosotros, porque todos vamos a sentirnos incluidos en la iglesia, en la familia de Dios.